¿Qué tal? Buenos días. Estamos en una transmisión especial del programa Voces en Directo porque, pues, siguiendo el espíritu del periódico y el espíritu de este programa, tenemos la intención de conocer cuál será si se puede dimensionar el impacto económico y el costo financiero que tendrá para la economía mexicana el sismo que se presentó el martes 19 de septiembre. Para tener todos estos detalles y esta información, tendremos la oportunidad de platicar vía telefónica con el Senior Credit Officer de la agencia calificadora Moody's, Jaime Reuche. Y nada más los pongo en contexto. Si recuerdan, tuvimos la oportunidad de platicar con él a principios de septiembre, cuando fue su conferencia anual. Y la agencia calificadora Moody's, como ustedes saben, es la única de las tres más importantes que operan en el país, que tiene a México con la nota más alta de calificación crediticia, que es A3, pero con perspectiva negativa, lo que implica que por las condiciones o los riesgos que enfrenta la situación financiera de México, pues hay una de tres probabilidades de que baje la calificación soberana de México. Entonces, sin más preámbulos, los invito a que me acompañen a esta conversación. Señor Jaime Reuche, muy buenos días. Le agradezco que esté con nosotros en esta entrevista. Y pues la idea es conocer si nos puede dar una primera impresión acerca del impacto económico y crediticio que tendrá los efectos de reconstrucción y de destrucción del capital productivo que ha tenido este sismo que se ha realizado en la Ciudad de México, en Puebla, Hidalgo y Morelos. Esto todavía es un poco temprano para poder tener una idea clara o una estimación clara de los daños. Los modelos del Servicio Geológico de Estados Unidos de manera preliminar nos sugieren que los daños pueden haber estado entre los 1.000 millones a los 10.000 millones de dólares, aproximadamente entre 0.1 a 1% del PIB de México. Es un estimado muy preliminar todavía hasta que se tengan más datos, pero de ser así o incluso de ser un poco más elevado, no lo vemos como daños que pudiesen afectar significativamente el desempeño de la actividad económica de este año. Por el momento mantenemos nuestra proyección de crecimiento en 2.1% para este año y también por el momento mantenemos nuestra proyección de crecimiento de 2.5% para el PIB el próximo año. Señor, ustedes que conocen ahora sí que las entrañas de las finanzas públicas de los países a quienes califican, quisiera preguntarle cómo ven la estructura financiera de México para enfrentar la emergencia y los gastos que obviamente no estaban contemplados. Tal cual, vemos la estructura de las finanzas públicas como sólida y por supuesto si es que se genera algún tipo de costo fiscal, está el fondeo para mitigar algunos de los costos iniciales. La misma Ciudad de México también contrajo una especie de fondo para desastres. Entonces creemos que si es que se genera un costo fiscal va a ser muy limitado y que no va a afectar la salud de las finanzas públicas. Ok, entonces, ¿cómo quedará la calificación de México, señor, ante esta situación? Ustedes son la única calificadora que tiene al país con una perspectiva negativa, aunque son los que tienen también calificado a México con la nota más alta, que es A3. Y la posición es que en este sentido el terremoto no tiene no afecta de momento la calificación y no va a tener un impacto directo sobre la calificación de A3. No tenemos planeado cambiar la calificación a raíz de este incidente. Los desastres naturales, sin lugar a dudas, son imprevistos, pero vemos que el perfil crediticio de México es lo suficientemente resiliente
como para poder aguantar este shock. Y en realidad las preocupaciones nuevamente están por otros lados. ¿Se refiere entonces, los riesgos a los que está usted tomando en consideración son los mismos que nos había dicho desde el mes pasado o principios de este mes? ¿Son los riesgos de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y Pemex? Lo que dijimos en la vez anterior, que era básicamente seguimos enfocados en las negociaciones de NAFTA y a futuro posiblemente en cambios de la política macrofiscal, si es que viene una nueva, una vez que se dé la transición de gobierno, pero más que nada obviamente enfocados en los riesgos del NAFTA. Pero para ser claros, el impacto del terremoto sobre la calificación es nulo. Ok. Muy bien, pues afortunadamente entre tantas malas noticias, pues la buena es que no necesariamente habrá un cambio de calificación o una reconsideración a partir del impacto económico y financiero que tendrá en México la reconstrucción por el sismo del 19 de septiembre. Señor, ¿sería posible que usted nos diera la referencia del costo que tuvo o que generó el sismo de hace 32 años, del 19 de septiembre de 1985, como para tener la referencia, pues para tratar de ver si son similares el impacto que se tuvo entonces con el que vamos a ver ahora? Sí, en esa ocasión sí tenemos que el costo de los daños era de aproximadamente entre 2 a 3% del PIB de esa época, que curiosamente el monto nominal de los daños sería similar al monto nominal que sugieren los modelos preliminares. En otras palabras, estarían más o menos por los más o menos por los 2.000 a 5.000 millones de dólares en esa época, que representaba aproximadamente 2 a 3% del PIB mexicano en esa época. Pero por supuesto sabemos que las condiciones son muy distintas ahora que en el 85. La economía es está más diversificada, es más fuerte, tiene mayores fortalezas por el lado de las cuentas fiscales. El marco macroeconómico es mucho más resistente esta vez. Ok, pues señor Jaime Reuche, Senior Credit Officer de Moody's, le agradezco mucho la oportunidad de conversar con usted y de tener pues de primera mano el análisis y el diagnóstico que tiene la agencia calificadora Moody's acerca del impacto económico y financiero que tendría o que podría tener el sismo del 19 de septiembre en México. Y a ustedes, nuestra audiencia, pues invitarlos a que nos acompañen. Tenemos una segunda entrevista que vamos a hacer con el director de análisis económico de CI Banco, que es Jorge Gordillo. Y pues nos vamos a una pausa y entramos con la entrevista. Muchísimas gracias. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook eleconomista.mx, Twitter @eleconomista y YouTube Video El Economista. En un momento continuamos. El lujo y exclusividad son para un mercado selecto. Entender ese mercado es un reto. Por eso en El Economista aceptamos el reto y lanzamos diferentes publicaciones en formato revista, las cuales acercan al mercado de alto nivel los mejores productos y servicios para su gozo y magnificar su experiencia en diferentes aspectos de su día a día. Hologear es la revista más completa del mundo de alta relojería, donde te ofrecen los modelos más exclusivos del mercado, las ferias de relojería más importantes a nivel global, con contenidos de alto valor editorial, artículos, entrevistas, novedades, marcas y toda la pasión por los relojes más atractivos y exclusivos. Equestrian. Para los amantes del mundo ecuestre, esta es la revista que necesitan traer siempre bajo el brazo. Les daremos un paseo por la vida ligada a esta disciplina. Además, les mostraremos el mejor ángulo de los productos y experiencias de lujo que acompañan a este estilo de vida. O'Clock. La revista para todos los interesados en los relojes de cuarzo es O'Clock. Los ejes temáticos giran alrededor de las tendencias y las noticias más importantes de la industria, las celebridades y las pasarelas que definen el rumbo de la moda internacional.
Pues regresamos a esta transmisión especial que estamos haciendo de Voces en Directo para tratar de conocer un diagnóstico preliminar acerca del impacto económico y fiscal y financiero que tendrá el sismo del 19 de septiembre en México. Después de escuchar al analista de Moody's, tenemos la oportunidad de entrevistar vía telefónica al señor Jorge Gordillo, quien es director de análisis y economía en CI Banco. Señor Gordillo, le agradezco mucho la oportunidad de conversar con usted y me voy a lanzar de lleno a la primera pregunta. ¿Se puede tener una estimación del daño económico por el sismo del 19 de septiembre? ¿Se pueden comenzar a hacer números? No, es muy temprano para ver un impacto en la actividad económica, ¿no? Porque tenemos a lo mejor algunos cálculos sobre el costo que podría incurrir, el costo que podría salir en la reconstrucción de viviendas y de algunas afectaciones en otras infraestructura pública, como son escuelas y demás. Eso sí podemos tener un impacto, pero en la actividad económica en general no es tan sencillo, porque no hemos visto, hemos visto a lo mejor algunas empresas dejando de trabajar con pocos días y algunas afectaciones en el turismo o en algunos sectores específicos, pero creemos que han sido muy temporales y consideramos que la afectación no es muy clara y va a ser temporal, ¿no? Uh-huh. Normalmente lo que genera este tipo de acciones, este tipo de fenómenos, es que frena la inversión inmediata, frena la producción en sectores clave, y esa información no la hemos tenido y no creo que se haya dado incluso, ¿no? Lo que sí creemos es que lo que sí provoca es que en los siguientes meses o trimestres se reactive el sector construcción, sectores que al reasignarse gasto público, al reasignarse recursos a este tipo de actividades, o se genere una actividad que estaba apagada o que estaba estancada ya por algunos trimestres, ¿no? Uh-huh. Y le reste actividades que no son tan productivas como son los publicidad o temas para las campañas o temas para algunos otros programas del gobierno. Señor, entonces por lo que me está diciendo, usted estima que tanto las campañas como el gasto en publicidad del gobierno se van a restringir. Esto podría ser a partir de este año, ¿es correcto? No, yo siento que van a bajar un poco recursos de eso y lo van a destinar a un sector que es un poco más productivo, que es la construcción, ¿no? Incluso algunos otros que les van a quitar un poco de recursos que programas que creemos que no son tan productivos, y se le va a dar a este tipo de sector que creemos que tiene un impacto más fuerte sobre la economía. Entonces, en términos generales, yo creo que va a ser baja la repercusión sobre la economía en general de todo el país, uh-huh, sobre la actividad económica. El costo de esta reconstrucción, bueno, pues puede ser cuantioso. Lo vamos a ir pagando. Hay recursos en fondos que tiene el gobierno a diferencia del pasado, y habrá ayuda que venga del exterior, habrá ayuda de los particulares, y pues seguramente tendrá un costo para todos nosotros para hacer adelante, ¿no? Eso sí, ¿no? Ok. Entonces, por lo que estoy entendiendo, esto va a tener un costo para todos nosotros los contribuyentes. ¿Es para los contribuyentes, para todos los mexicanos? ¿A qué se refiere? Sí, porque de alguna manera todo lo que sale de gasto, pues de alguna manera lo pagamos con impuestos, entonces pues, tiene un costo más gratis, ¿no? Precisamente de eso quisiera hablar ahora. ¿Cuál es el costo fiscal? Porque la agencia calificadora Fitch hizo un análisis muy preliminar y decía que ellos no esperan un impacto tan fuerte en la meta de consolidación fiscal para el próximo año. Entonces, ¿significaría que el gobierno cuenta con los recursos suficientes para hacer frente a esta situación? Sí, o sea, todos los organismos internacionales, en especial las calificadoras, están puestos en ojo en el gobierno, aunque no exceda con lo que prometió, que es seguir con su consolidación fiscal. Uh-huh. Entonces, lo que puedes observar es una recomposición en el gasto, ¿no? Uh-huh.
O sea, con los mismos recursos, no gastando más, sino simplemente cambiando, disminuyendo algunos programas para aumentar programas de desastres, ¿no? Uh-huh. Okay. En ese sentido sí que dice que no hay cambios o un costo fiscal. Se refiere a no haber un gasto mayor que tendencia de la meta de déficit, ¿no? Ah, okay. Yo lo que me refería es que cualquier gasto que se dé, pues siempre se paga con impuestos de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Con algo se hay que pagar siempre, ¿no? A ver, señor Gordillo, yo quisiera preguntarle, usted me está diciendo que podría haber un impacto en la economía, y si hay un impacto en la economía, pues seguramente se va a afectar la recaudación tributaria, o sea, la disponibilidad de recursos que tiene el gobierno. ¿Cuál será entonces la alternativa? ¿Qué es lo que están ustedes viendo? ¿Hay espacio para pensar que el gobierno va a implementar una reforma tributaria? Porque de pronto da la impresión de que el gobierno tiene las manos atadas por vía gasto, ¿no? No, el gobierno, el lado positivo del gobierno es que se preparó, tiene unos fondos que no tenía antes, tiene ya algunos años ya con fondos de desastres, con bonos para hacerle frente y seguros para hacerle frente a este tipo de fenómenos. Pues eso le ayuda. No lo agarra tampoco en crisis como nos agarró en 85, donde no tenía recursos. Entonces, en ese sentido, el gobierno está mejor preparado para hacerle frente a este fenómeno. Por el otro lado, el problema es que estamos, como dices, muy amarrados. O sea, no hay mucha opción o sea, el pensar en más impuestos o empezar a quitarle impuestos, no tiene grados de maniobra el gobierno para hacer este tipo de anuncios en beneficio a la población. Lo único que tiene es ofrecerles los fondos que tiene, a ampliarles o darles condenaciones un poquito más largas. Y yo creo que es correcto, ¿no? A la gente hay que nosotros nos debemos acostumbrar a no recibir todo de gratis. Hay que generar ciertos, que se ve que sí te va a costar más que hacer con beneficios sustanciales, con tasas muy bajas. ¿Para qué? Para que no sea la próxima generación la que pague los actuales, porque el dinero es escaso, no se genera de la nada, ¿no? Bueno, de hecho ya hay algunos analistas que están estimando que el impacto económico se va a sentir con fuerza en el tercer trimestre. ¿Coinciden ustedes con esta estimación? Nosotros tenemos una estimación de 2.3%, así la mantenemos ya desde un poco más de 3 meses. Uh-huh. Sí hay posibilidad de bajarla. Mostró datos de que la segunda mitad viene con una dinámica más baja que el primer semestre. Entonces vamos a ver qué tanto las expectativas o la especulación genere en los agentes económicos que haga que los siguientes meses veamos datos bajos, ¿no? Entonces nosotros normalmente nos esperamos al dato del PIB del trimestre para hacer ajustes. Uh-huh. Sí hay posibilidad que la bajemos, pero creo que ahorita es muy temprano para hacerlo, ¿no? Normalmente hacemos cambios en nuestras estimaciones con datos, no por sentimientos, ¿no? Uh-huh. Señor, ¿hay algún vínculo entre lo que sucedió en el sismo y su impacto en inflación? Porque teóricamente en la primera quincena de septiembre ya estábamos cerca del techo, ¿no? Ya se había tocado el techo de la inflación para empezar a caminar hacia la convergencia con la meta del Banco de México. ¿Se verá afectada? Esta es buena pregunta, porque afortunadamente de las pocas noticias buenas que vinieron la semana pasada fue que el dato de la primera quincena de septiembre fue por primera vez por debajo de los esperados, más o menos positivo. En términos anuales vimos una baja, y bueno, nos empezó a decir, nos da señales de que esto puede ya ser un techo en la inflación. Entonces, bueno, en términos normales podríamos esperar que eso suceda. Vamos a estar muy atentos a la segunda quincena de septiembre. Pero efectivamente estos tipos de fenómenos también tienen efectos inflacionarios. En ciertos rubros, ciertos sectores, ¿no? Porque bueno, vimos compras de víveres muy fuertes que algunas tiendas podían aprovecharlo para subir sus precios. Por supuesto va a haber algo de aumento de precios en vivienda. Pero bueno, en materiales de construcción, pero bueno, esto
grados de subsidio, ¿no? Señor, tenemos la referencia del terremoto de 1985, es la única referencia que se tiene en México, la referencia más reciente que se tiene como para tratar de comparar el impacto económico y financiero y fiscal que puede tener un fenómeno de esta magnitud en México. Quisiera preguntarles si ven ustedes algún riesgo de que México caiga en recesión, de que la economía sufra una recesión, como pasó en el año 86. No, efectivamente, o sea, la única experiencia que tenemos es 85, pero estábamos muy diferentes a lo que sucedía en el país, era muy diferente a lo que está pasando ahora. En 85 veníamos de una crisis muy fuerte, en 82 pues, el gobierno no tenía recursos, estaba prácticamente quebrado. Lo agarró sin o sea, nada preparado, y pues afectó fuertemente la actividad económica. En esta ocasión, te digo, el gobierno cuenta con fondos, cuenta con seguros. Bueno, la gente que se ve damnificada pues va a sufrir unos meses, no hay como perder tus cosas, pero ha sido muy focalizado. En términos de porcentaje, la cantidad de edificios que se han caído en comparación a la cantidad de edificios que hay en la Ciudad de México es muy baja. Igual que en los otros estados, ¿no? Sí son estados importantes, pero no es representativo para considerarlo como que vayamos a caer en una recesión. O sea, no sin ser insensibles, porque desde que se haya caído un edificio pues ya es una tragedia, ¿no? Que haya muerto alguien pues es una tragedia doble, es algo que no queremos ver, estamos todos en luto, pero en comparación al tamaño que tenemos en la Ciudad de México, en comparación al tamaño que hay en la región, pues no tiene un impacto tan representativo como se vio en 85, que sí fue más fuerte. Muy bien. Señor, estamos a un par de semanas de que el Fondo Monetario Internacional actualice sus expectativas de crecimiento para la economía mundial. Obviamente dará una actualización sobre las previsiones para México. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuál es su previsión? ¿Habrá un recorte de expectativas? Actualmente el pronóstico del Fondo Monetario es de 1.9% para este año y de 2 o 2.1% para el próximo. ¿Cree que recortarán? Pues mira, yo creo, el problema con el fondo es que tiene ya calendarizadas sus estimaciones y normalmente lo hace 2 veces al año. Entonces cuando llega su estimación, ya la mayoría de los analistas ya corrigieron, porque lo hacen mensualmente, ¿no? Entonces tiende a ser un poco retrasado. Entonces lo que puede pasar, creo que es lo que va a pasar, es que tenían considerado subir su estimación al 2.3, 2.5, como lo han hecho todos, y con esta situación de este fenómeno natural, a lo mejor tomen la decisión de no moverla, ¿no? No creo que la vayan a bajar. Yo creo que lo que puede pasar es que no la muevan. Si tenían pensado hacerlo y ya no lo vayan a hacer. Eso es lo que creo que puede pasar. Muy bien. Muy bien, pues señor Jorge Gordillo, director de análisis económico en CI Banco, le agradezco mucho la oportunidad de conversar con usted. Muchísimas gracias. Y a ustedes también les agradezco la atención y que hayan estado con nosotros en esta emisión especial del programa Voces en Directo. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.